El ayuno no es un ritual vacío. Tiene el poder de desatar las ligaduras que te atan, de soltar las cargas que oprimen tu vida, de dejar ir lo que te ha quebrantado y de romper cualquier yugo que te impide avanzar. Estos son los 4 motivos que deben estar presentes en tu ayuno: desatar ligaduras, soltar cargas de opresión, liberar a los quebrantados y romper los yugos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, es importante recordar que los satanistas también ayunan, pero lo hacen para buscar la voluntad de Satanás. Ellos ayunan con el propósito de fortalecerse espiritualmente en el reino de las tinieblas. Su ayuno les da acceso a un mundo espiritual diabólico. Eso nos muestra lo importante que es el ayuno, pero también nos advierte que debemos tener cuidado. No todo ayuno es santo, y es por eso que tu ayuno debe tener un propósito claro y estar dirigido a Dios. Si ayunas sin propósito, podrías entrar en un campo espiritual equivocado. El ayuno es como un puente que te lleva al mundo espiritual, pero el poder que se desata dependerá de a quién consagres tu ayuno. Si ayunas en la comunión del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, entonces desatarás el poder de Dios sobre tu vida. Por eso, antes de comenzar un tiempo de ayuno, debes presentarlo al Señor y definir el propósito. Dile a Dios: Señor, este tiempo de ayuno lo aparto para ti. De esa manera, le das una dirección espiritual clara a tu ayuno. Los satanistas ayunan con un propósito muy específico: atacar a la iglesia, a los cristianos y a los pastores. Ellos saben que en el mundo espiritual también se mueven fuerzas diabólicas y buscan fortalecerse a través del ayuno para cumplir sus tareas oscuras. Pero tú no debes temer, porque cuando tú ayunas para Dios, entras en la dimensión espiritual correcta. El poder de Dios se manifiesta y todo plan del enemigo es derrotado. Por eso es tan importante que tu ayuno tenga un propósito en Dios. Si ayunas sin una dirección clara, puedes abrirte a influencias espirituales incorrectas. Pero si defines tu ayuno para el Señor, entonces entrarás en la atmósfera espiritual correcta, donde el poder de Dios se manifestará. Es vital tener esta claridad antes de comenzar cualquier ayuno. Ellos, los satanistas, entienden bien el mundo espiritual. Saben que en ese mundo también se mueven los demonios y que Satanás tiene su lugar de influencia. Lo que ellos buscan es entrar en ese mundo espiritual diabólico para alimentarse y fortalecerse. Consagran sus ayunos a los demonios y a Satanás con el fin de obtener poder y facultades para cumplir sus tareas oscuras. Ellos no desconocen el poder del ayuno. Lo utilizan para avanzar en sus objetivos en el reino de las tinieblas. Y es precisamente por eso que debemos ser aún más conscientes del poder que tiene el ayuno cuando lo hacemos para Dios. Tomemos el Evangelio de Marcos, capítulo 9, como ejemplo. En este pasaje, Jesús nos muestra una enseñanza clara y poderosa sobre el ayuno y la oración. En el versículo 29, Jesús dice algo clave: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Aquí Jesús está hablando de un joven que estaba endemoniado. Su padre lo llevó primero a los discípulos para que lo liberaran, pero ellos no pudieron. No lograron expulsar el demonio que atormentaba a su hijo. Entonces el padre acudió a Jesús y Jesús expulsó el demonio con autoridad. Pero lo interesante ocurre después. Los discípulos, confundidos por no haber podido hacer lo mismo, le preguntan a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús, mirándolos, les da una respuesta que revela mucho sobre el mundo espiritual. Les dice: este género de demonio, esta clase específica, solo puede salir con oración y ayuno.
Jesús está hablando de una jerarquía espiritual, de un tipo de demonio que es más fuerte que otros, que no puede ser expulsado con métodos comunes. Estos demonios generacionales, como los llama Jesús, pasan de una generación a otra, y con cada transferencia se vuelven más poderosos, se fortalecen, se arraigan más profundamente, y es por eso que Jesús dice que nada puede sacar a estos demonios excepto el poder combinado de la oración y el ayuno. Cuando tú ayunas, estás entrando en un campo espiritual, estás accediendo a una dimensión espiritual que no puede ser alcanzada de otra manera. Pero cuando lo haces armado con la oración, desbaratas el mundo espiritual de las tinieblas. Rompes cadenas, destruyes fortalezas y, como dice Isaías, se sueltan las ligaduras, se quitan las cargas de opresión y los quebrantados son liberados. El ayuno es una herramienta poderosa de rompimiento espiritual. Hay cosas en tu vida, en tu familia o en tu entorno que no se romperán por sí solas. Jesús nos enseña que hay batallas que no pueden ganarse sin oración y ayuno. Hay demonios que no se irán, cadenas que no se romperán, situaciones que no cambiarán, sino a través de esta combinación espiritual. El ayuno no solo provoca liberación, sino que también trae rompimiento. Las cosas que han estado atadas por mucho tiempo, que se han resistido a ser liberadas, empiezan a soltarse. Si hay algo que aún no has recibido, si hay algo que ha sido difícil de obtener, el ayuno tiene el poder de soltarlo. Esa bendición, esa respuesta que has estado esperando, puede desatarse a través del poder del ayuno y la oración. Alabado sea el Señor, porque el ayuno no solo provoca liberación, sino que rompe todas las barreras espirituales que te han impedido avanzar. Cuando decides ayunar, ocurren cosas poderosas en el mundo espiritual. El ayuno desata las ligaduras que te atan. Esa es la primera cosa que sucede. Las cadenas espirituales que te impiden avanzar, que te mantienen atrapado, se rompen. Esas ligaduras que te han estado limitando comienzan a soltarse cuando ayunas. Esto es un rompimiento espiritual que libera tu vida de cualquier amarre que el enemigo haya colocado. En segundo lugar, se sueltan las cargas de opresión. Las cargas que has estado llevando, esas que te hacen sentir cansado, pesado, agobiado y estresado, también son quitadas. Si has sentido que no puedes avanzar, que ya no tienes fuerzas, el ayuno te ayudará a soltar esas cargas. El peso que has estado cargando se desvanecerá y comenzarás a experimentar una libertad que viene directamente de Dios. En tercer lugar, los quebrantados son liberados. Esas áreas en tu vida que han sido golpeadas, esas heridas emocionales, ese estrés y esa depresión que te han estado agobiando, serán sanadas. El ayuno trae una liberación profunda para los oprimidos, para aquellos que han sido quebrantados. Si tú eres uno de esos que ha sentido opresión, estrés o angustia, el ayuno te liberará de esas cadenas. Los quebrantados serán hechos libres. Y por último, se rompe el yugo. El yugo es algo que te controla, que te impide avanzar y cumplir con el propósito de Dios en tu vida. Cuando ayunas, ese yugo que ha estado sobre ti se rompe. Sea un yugo financiero, emocional o espiritual, el ayuno tiene el poder de romperlo. Las cosas que te han mantenido limitado serán destruidas y experimentarás una libertad que solo el Señor puede darte. Jesús les dijo a sus discípulos que estas cosas no suceden si no ayunan. Si no practicas el ayuno, no verás el rompimiento en tu vida. ¿Recuerdas cuando los discípulos de Juan el Bautista le preguntaron a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban? Jesús les explicó que mientras él, el esposo, estuviera con ellos, no era necesario ayunar. Pero cuando él fuera quitado, entonces les tocaría ayunar.
Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 14. Aquí muchos pastores se han agarrado para decir que ya no es necesario ayunar, porque los discípulos no lo hacían cuando estaban con Jesús. Sin embargo, Jesús nunca descartó el ayuno. Lo que él dijo es que llegaría el día en que él sería quitado, y en ese momento les tocaría ayunar. Hoy vivimos en ese tiempo en el que el Señor ya no está físicamente con nosotros, y nos corresponde a nosotros como sus discípulos practicar el ayuno. La razón por la que los discípulos no pudieron expulsar el demonio del joven en Marcos 9:29 fue porque no estaban ayunando. Jesús les explicó que ese tipo de demonio, ese género, solo podía salir con oración y ayuno. Lo que Él les estaba diciendo es que hay batallas espirituales que no puedes ganar si no ayunas. Hay ciertos demonios, ciertas situaciones que solo se romperán cuando entres en tiempos de ayuno. Cuando Jesús sea quitado, les tocaría a sus discípulos ayunar. Y ahora es nuestro tiempo de hacerlo. Pueblo de Dios, no le prestes atención a los pastores que predican en contra del ayuno. Hay muchos que han abandonado esta práctica y Satanás ha ganado terreno en sus vidas y congregaciones. Pero tú no permitas que eso te afecte. El ayuno sigue siendo una herramienta poderosa de liberación y rompimiento en el mundo espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero orar por ti para que el Señor te dé la disposición de ayunar. Recuerda, todas estas cosas poderosas suceden cuando estableces tiempos de ayuno en tu vida. Pero escucha este consejo que aplico en mi propia vida. Antes de ayunar, primero coloca un propósito a tu ayuno y preséntalo delante de Dios. No vayas a comenzar un ayuno sin presentarlo primero al Señor, porque tu ayuno necesita dirección. Si ayunas sin propósito, puedes entrar en el mundo espiritual equivocado. He visto a personas que han salido de tiempos de ayuno y oración endemoniadas en lugar de liberadas, porque no presentaron su ayuno adecuadamente. Por eso, antes de ayunar, ya sea una semana o unos días antes, dile al Señor: Señor, quiero apartar estos días para ayunar y orar, y lo hago con este propósito. Debes definir un propósito claro para tu ayuno, ya sea para quebrantar enfermedades, romper ligaduras o destruir yugos en tu vida. Presenta ese propósito al Señor antes de comenzar para que tu ayuno sea dirigido y guiado por el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo y mi Salvador, te pido que despiertes en el corazón de cada hijo tuyo, de cada hombre y mujer, el deseo de ayunar y de apartar tiempos de ayuno, que puedan entrar en esta dimensión espiritual y presentar sus ayunos delante de ti con un propósito claro. Gracias, Señor, porque sé que van a suceder cosas sobrenaturales en sus vidas. Señor, despierta el querer como el hacer en cada uno de ellos para que puedan disfrutar los tiempos de ayuno y encontrar liberación, rompimiento y bendición en sus vidas. Declaro que las enfermedades se van. Los ataques de brujería se rompen y todo yugo de hechicería, ruina o problemas mentales se destruye en el nombre poderoso de Jesús. Sé que mis hermanos saldrán de sus tiempos de ayuno sanos y liberados en victoria. Profetizo, Señor, que tu gloria y tu poder se manifestarán en sus vidas, trayendo milagros y resultados poderosos en cada uno de ellos. Agradezco, Padre, porque sé que ya estás obrando en ellos. Te estás glorificando de una manera poderosa en cada uno de tus hijos e hijas que han decidido ayunar. Y aquellos que ya están en ayuno, te pido que sus tiempos de ayuno tengan resultados concretos y sobrenaturales. Que ningún ayuno sea en vano, sino que cada uno de ellos provoque resultados en el reino espiritual. Los demonios tiemblan, el infierno tiembla, el reino de las tinieblas se sacude cuando un hijo tuyo, un hombre o una mujer de Dios decide ayunar. Gracias, Señor, porque la victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Si habías dejado de practicar el ayuno, te animo a retomarlo. Si te resulta difícil hacer un ayuno de un día entero, comienza con mediodía. Poco a poco irás entrenándote y fortaleciendo tu espíritu. Te garantizo en el nombre del Señor que cuando comiences a ayunar nuevamente, verás resultados poderosos. Resultados que solo el poder de Dios puede traer a tu vida. Te he compartido las 4 cosas que suceden cuando ayunas. Las ligaduras se desatan, las cargas de opresión se sueltan, los quebrantados son liberados y los yugos son rotos. No sigas prestando atención a esos pastores que dicen que el ayuno ha sido abolido o que Jesús no habló sobre él. Jesús mismo dijo que cuando Él se fuera, sus discípulos tendrían que ayunar. Y nos lo recordó con firmeza al decir que ciertos demonios, ciertas ataduras, solo pueden ser derrotadas con oración y ayuno. El Señor me rescató del satanismo donde estuve sumergido por 8 años. Pero Jesucristo, con todo su poder, me sacó de las tinieblas y me trajo a su luz admirable. Este testimonio, enseñanza y revelaciones que comparto son para bendecir tu vida y fortalecerte en esta guerra espiritual. Amado hermano y amada hermana, si este poderoso testimonio ha edificado tu vida, revelado verdades a tu alma, impactado tu espíritu y promovido crecimiento espiritual en ti, te invito a que le des me gusta a este mensaje. Comparte estas palabras con tu familia, amigos, en tus redes sociales y en grupos de redes. Difunde este testimonio entre los hermanos en la fe y también con aquellos que aún no conocen a Cristo, para que puedan ser transformados por estas revelaciones y que Dios utilice este mensaje para abrir sus ojos espirituales y llevarlos al arrepentimiento de sus pecados y hacia la salvación en Jesús. Si este mensaje ha resonado contigo, si ha alimentado tu espíritu, por favor, dale me gusta, compártelo y déjame tus comentarios. Cuéntame cómo este testimonio ha bendecido tu vida. Yo soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo testimonio. Dios les bendiga.